Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la última sesión de este ciclo de temas de Pastoral de la Salud que hemos planificado como religiosos camilianos para ustedes, ¿no es cierto?, que quieren formarse como voluntarios en esta área de la pastoral sanitaria. Y el último tema que hemos escogido tocar es el de los cuidados paliativos, un tema bastante nuevo en la historia de la medicina y en la historia del mundo, y que va a tener muchas implicancias prácticas una vez pasado toda esta contingencia del coronavirus, porque en Chile en particular este tema del abordaje del final de la vida es un tema que se va a volver cada vez más contingente, en el sentido de cuando empiecen a discutir en serio la normativa queriendo legalizar, por ejemplo, la eutanasia, va a aparecer este tema de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos ya han aparecido en la legislación chilena. Incluso el plan Auge cubre los cuidados paliativos en el caso de personas con cáncer. Entonces es importante que nosotros, como voluntarios de la salud, como personas que estamos involucrados en este mundo, conozcamos qué son y cuál puede ser nuestro rol pastoral frente a la persona o junto a la persona que tiene una enfermedad terminal. Entonces, nuestra ruta de hoy se compone de dos grandes partes. Primero vamos a hablar un poquito de qué son los cuidados paliativos, considerando que tal vez entre nosotros hay personas que hemos escuchado hablar de esto, pero con seriedad no sabemos definir bien de qué se trata, cuándo una enfermedad es terminal, cuándo no, etc. Todas esas cosas, esos términos y esos conceptos generales importantes los vamos a ver en la primera parte. Y luego, que veamos toda esta parte más teórica, vamos a pasar también a la parte práctica. Nosotros como voluntarios de la salud, como capellanes de hospital, como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer respecto a las necesidades espirituales de una persona en etapa de terminalidad? La imagen de la fotografía es el Hospice San Camilo, es un centro especializado en el tratamiento de personas en cuidado paliativo que está en Quito, Ecuador. Es una de las instancias que nuestra orden ha desarrollado para este tipo de personas, para esta pastoral y este servicio al enfermo, ¿no? Otro centro famoso de cuidados paliativos de nuestra orden es el que está en Tres Cantos, Madrid, España. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Vamos a la primera parte, que vamos a hablar de qué se tratan los cuidados paliativos. Y si bien en sí los cuidados paliativos aparecen en la historia de la medicina como tal a partir de los años 60 del siglo pasado, en realidad siempre el hombre en cuanto hombre se ha dedicado a cuidar a los enfermos hasta el momento de fallecer, el momento de morir. Desde el punto de vista del mundo occidental, muchos de los cuidados del fin de, bueno, el cuidado de la salud en general y el cuidado del fin de la vida en particular estuvo confiado o dirigido por la Iglesia Católica. Ustedes sabrán que dentro de la historia de Occidente los hospitales surgen al lado de los monasterios y de las catedrales. Es la Iglesia la que, siguiendo el mandato de Cristo de cuidar a los enfermos, de curarlos, de practicar con ellos la misericordia, erige estos lugares, estos hospicios, estos lugares de hospitalidad para recibir al que está enfermo. También hago referencia a la orden de los ministros de los enfermos, la orden de los camilianos, que por mucho tiempo, especialmente en la América colonial, éramos llamados los frailes o los padres de la buena muerte. ¿Por qué? Porque una cosa que nos caracterizaba, bueno, nos sigue caracterizando hasta el día de hoy, y esperemos que hasta que el Señor vuelva, es que nos dedicábamos mucho a acompañar al enfermo hasta el momento que le tocaba morir. Entonces, una característica de los camilianos más antiguos era que estos padres, una vez que eran llamados para asistir un moribundo, lo asistían y se quedaban con él rezando, confesándolos, apoyándolos espiritualmente hasta que la persona entregaba el último suspiro. Entonces, no sé si ustedes tal vez estudiando la historia de Chile habrán, cuando estudiaron la figura de Camilo Enríquez, que era camiliano, habrán visto que le llamaban el fraile o el padre de la buena muerte. Bueno, eso no era una cosa particular de él, sino que le venía heredado de que como pertenecía a la orden camiliana, le decían también a él fraile de la buena muerte. Pero no era por nada más particular hasta donde yo tengo entendido. Bueno,
Y si bien desde el punto de vista más laico, desde el punto de vista de la medicina laica, si bien no había cuidados paliativos como los que vamos a ver ahora, sí aparecía dentro de la práctica médica esta frase, que ya es lícita hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Hay que ver que la medicina científica y efectiva que tanto se admira en el día de hoy, en realidad empezó a gestarse a fines del siglo XIX y principios del XX. Antes de eso, la medicina era muy empírica. Se usaban los tratamientos que se creía que por tal o cual motivo podrían resultar, se probaba una y otra cosa en los pacientes, y la mayor parte de las veces, en realidad, hay que decir que era más la naturaleza la que curaba que lo que hacía el médico. Entonces, por ejemplo, leyendo la obra de Molière, por ejemplo, o de Voltaire, puede darse cuenta de cómo era mal visto por algunos intelectuales la figura del médico, que parecía más chapucero o maestro chasquillas de la salud que un profesional serio. Entonces, por eso aparece también dentro de la medicina esta frase de curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Y esto hay que tenerlo bien presente porque también los cuidados paliativos se nutren un poco de este pensamiento, aunque va mucho más allá, ya lo vamos a ver. Entonces, dentro del pensamiento de la medicina occidental siempre está esta idea de que, claro, se hace lo más posible, lo que permite el arte médico del momento, pero lo que nunca se puede dejar de lado es la misericordia, el consuelo. Eso sería también del pensamiento cristiano, ¿no? Finalmente, con la aparición en los años 60 del siglo XX de la quimioterapia, como la conocemos tal cual hoy, empezamos a ver que el cáncer en particular ya no es una enfermedad tan mortal como era antes de la aparición de estos tratamientos. De hecho, al principio se le tuvo muchísima fe a la quimioterapia. Después se fue viendo que si bien disminuía la mortalidad de algunos otros cánceres seguían siendo igual de desafiantes para la ciencia médica que antes de este descubrimiento. Pero ¿qué es lo importante de la aparición de la quimioterapia en los años 60? Es que ya aparece el concepto del paciente que no muere rápido, sino que está cierto tiempo en un momento, en una instancia en la cual eh, tal vez queda fuera del alcance terapéutico total de curarlo, del alcance curativo, pero sigue estando con nosotros. Entonces está como en un terreno intermedio entre las personas que se pueden curar y las personas que van a morir. Y entonces, en esta misma época, la historia nos entrega a esta mujer, Cicely Saunders, una enfermera, trabajadora social y médica británica, que bueno, se empieza a sentir muy sensibilizada por este mundo de las personas que entran en etapa de terminalidad, particularmente en su vida porque ella se enamoró en primera instancia de un enfermo polaco de cáncer que estaba en esta etapa, ¿no? Y ella se da cuenta de que en realidad la medicina del tiempo dejaba abandonadas a las personas en las cuales no había nada más que hacer, ¿no? Estaba este discurso de la medicina ya no tiene nada más que ofrecerle a usted, váyase a su casa a esperar la muerte. Pero Saunders, como enfermera y después como trabajadora social, se sintió muy sensibilizada, muy tocada por esta experiencia de vida de los enfermos terminales y decide que se puede ofrecer mucho más a las personas en etapa de terminalidad. Como ve que en la época, ¿no es cierto?, a una enfermera o a una trabajadora social se le presta poca atención en estas ideas innovadoras que estaba teniendo, le aconsejan, en realidad, que si en realidad usted quiere que le pongan atención y la consideren con importancia, estudie medicina y después como médica, lánces a hacer el proyecto que usted está, esta mujer, estudia medicina y saca la carrera y después funda en el año 60 el primer hospice del mundo, que es el St. Christopher's Hospice, o el Hospicio de San Cristóbal, donde la mentalidad está pensada para acoger a las personas terminales y ofrecerles una vida digna hasta el momento de morir, aliviándoles el dolor que ella plantea de una forma muy innovadora y que se usa hasta el día de hoy en el mundo de los cuidados paliativos, que es el concepto del dolor total. Decía que
el cuidado del físico, los componentes emocionales del dolor, los componentes sociales del dolor y los componentes espirituales. Por eso le llama dolor total, porque el dolor no es solamente lo físico, sino todo aquello que puede estar redundando en causa de sufrimiento para el enfermo terminal. Y dejo dos frases muy importantes y muy expresivas de lo que Saunders quiso desarrollar a través de los cuidados paliativos. Primero, el que no se pueda hacer nada para detener la extensión de una enfermedad no significa que no haya nada que hacer. Esto es vital en los cuidados paliativos. A veces, incluso hasta el día de hoy, muchos médicos o muchos profesionales de la salud tienen el discurso de hemos llegado a una etapa 4 de su cáncer, en realidad no hay nada más que hacer por usted. No hay nada más que hacer por usted desde el punto de vista curativo. Tal vez no le podemos quitar el cáncer, ya la enfermedad no la podemos extirpar de usted. Pero una vez que se ha dado el diagnóstico de terminalidad, todavía hay mucho que hacer por dignificar esa vida. No tanto para dignificar, porque la dignidad nunca se pierde, sino para realzar y respetar la dignidad de esa vida hasta el momento de la muerte. Entonces, lo primero que me gustaría que, si ustedes aprenden esto de esta charla, yo me voy feliz para la casa, ¿no? O sea, nunca escucharles decir, entonces con el enfermo terminal no hay nada más que hacer. Por el contrario, hay mucho que se puede hacer. Y lo otro importante y también muy bonito del pensamiento de Saunders es el siguiente. Este pensamiento es encima se lo colocaron de epitafio en una publicación póstuma, una dedicatoria que le hicieron en un artículo de prensa británico. Dice, usted importa porque usted es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino para que también, mientras viva, lo haga con dignidad. Este es el corazón del pensamiento de Saunders y es el corazón del pensamiento de los cuidados paliativos que se ha transmitido hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros respetamos la dignidad de la persona por lo que la persona es. Y por lo que la persona es, vamos a tratar de dar todo lo posible para que esa dignidad sea respetada, para que esa muerte sea pacífica. Y después de este pequeño interludio histórico que no deja de ser interesante, vamos a las definiciones. La OMS en el año 1990 define cuidados paliativos como sigue, y es la definición que sigue vigente hasta el día de hoy, si no me equivoco. Dice que es el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo. O también otras variantes de la definición dicen que no tienen tratamiento curativo, es decir, que nosotros no podemos resolver el problema y quitarlo al cero. Son de especial relevancia el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención a los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida del paciente y su familia. En esta definición destaco dos cosas. Primero, si ustedes se fijan, hay unas palabras marcadas en amarillo: lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Es decir, aquí está el concepto del dolor total de Cicely Saunders, ¿no es cierto? Lo mismo que acabamos de decir se repite en la definición de la OMS. Los cuidados paliativos miran estas cuatro dimensiones del dolor total: lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Y además es una atención no centrada solamente en el paciente, sino también involucra a su sistema familiar. El equipo de cuidados paliativos se encarga de todo esto, del paciente, pero también de los problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales de su familia o el entorno que lo cuida. ¿Hasta el momento vamos bien? Si hay alguna pregunta, como siempre, la pueden dejar por el chat. Seguimos con definiciones para ver en qué mundo nos estamos metiendo. ¿Qué es una enfermedad terminal? Y aquí nos vamos a acoger a una de las sociedades más importantes que ha desarrollado el tema de los cuidados paliativos, que es la Sociedad Española de este tema. Y esta sociedad ha definido estos siguientes parámetros o criterios para definir que una enfermedad está en etapa terminal. Primero, que sea una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. Es decir, que
hasta el momento el arte médico no es capaz de erradicar por completo la enfermedad de la persona. Y esta enfermedad avanzada, esta otra cosa que también me gustaría que aprendieran de esta charla, es que no solamente el cáncer está relacionado con las enfermedades terminales. Hay otras enfermedades crónicas que también pueden alcanzar grados de terminalidad. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica. Una vez que va avanzando esta enfermedad, va a llegar un momento en que incluso la hemodiálisis se va haciendo ineficiente. También, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede volverse terminal, o también cualquier tipo de insuficiencia crónica de algún órgano que queda fuera del alcance curativo, por ejemplo, a través de un trasplante. La persona no cumple con los criterios para recibir un trasplante, entonces el tratamiento que se le ofrece es un tratamiento paliativo a partir de esa enfermedad crónica. Entonces, cuando hablamos de enfermedad avanzada, progresiva y sin tratamiento curativo, no nos referimos solo al cáncer. Es cierto que es la principal causa de terminalidad, el cáncer, pero no es la única. También las enfermedades neurológicas degenerativas, como las demencias, que hemos conversado en otras sesiones, también pueden considerarse, a partir de cierto punto, enfermedades neurológicas terminales. Ahora, ya, vamos a continuar y después seguimos comentando estos criterios. El segundo criterio es la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Nuevamente, teniendo en consideración todo lo que el arte médica puede ofrecer a este paciente en este momento, no se encuentra un tratamiento que sea eficaz o específico para mejorar la calidad de vida de la persona en cuanto a esta patología en particular. Los cuidados paliativos van a tratar de mejorar la calidad de vida de la persona en cuanto a un montón de síntomas que realmente ve. Pero si nos dirigimos a la enfermedad que está causando la terminalidad, esta enfermedad va quedando fuera del alcance terapéutico. Ese es el lenguaje técnico, ¿no es cierto? Una enfermedad que queda lejos del alcance terapéutico, lejos de lo que la medicina puede hacer, entra en la etapa de terminalidad. También la persona presenta numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Y a esto quería hacer referencia, por ejemplo, en el caso del Alzheimer o de las demencias. No porque una persona le diagnostiquen Alzheimer o una demencia, cual sea esta, entra inmediatamente en una etapa de terminalidad. Porque uno dice, pero es una enfermedad progresiva, incurable, no tiene tratamiento definitivo. De acuerdo. Pero si es una persona que está en la etapa inicial del Alzheimer, o tiene pocos síntomas, o tiene poca impacto en la vida cotidiana, en realidad no es como para colocarla dentro de la terminalidad de buenas a primeras. ¿Quién sabe cuántos años de vida útil o de vida efectiva tiene esa persona todavía? Entonces es importante esto de los síntomas y del compromiso funcional de la vida, ¿no? El impacto en la vida diaria. También la enfermedad genera, el cuarto criterio es que genera no solamente un impacto funcional, sino también un impacto emocional en el paciente, en la familia, en el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. O sea, no siempre a veces es la muerte lo que causa el impacto emocional, en otros casos también puede ser la discapacidad que generan estas enfermedades muchas veces. Eso también puede ser muy impactante para la persona o para su entorno familiar. Y el último criterio es un criterio de tiempo. Cuando el equipo de salud ve que en realidad, viendo todo lo que puede ofrecer el arte médico, todo lo que muestra la experiencia clínica, esta persona está en un estado de enfermedad que en realidad le augura una vida menor a 6 meses, lo más probable es que la persona esté entrando en la etapa de terminalidad. Cuando uno ve que le queda poco plazo de vida, menos de 6 meses, generalmente se plantea la terminalidad para esa persona. Ahora, hay que ser en medicina siempre muy prudentes en dictaminar pronósticos, porque también, así como podemos tener cierta idea de cuánta vida le queda a una persona, también muchas veces en medicina los clínicos se equivocan al hacer tal pronóstico. Entonces le dicen, según la estadística, usted con este tipo de cáncer y en esta etapa que está no debería vivir más de 2 meses.
y tanto yo como otra experiencia de otros colegas, hemos visto personas que se les ha hecho un diagnóstico perentorio de muerte, y después, claro, llegan los 2 meses y no se murió. Pasa un mes, sigue sin morir. Pasa medio año, y una vez vi un caso de hasta 2 años, una persona que tuvo 2 años más de lo que le habían pronosticado. Entonces, este criterio de pronóstico de vida tiene que ver con muchos factores, pero cuando uno ya ve que, de acuerdo a la estadística general, la persona tiene un pronóstico corto de vida, también piensa en, ¿no será que esta persona está entrando en terminalidad ya? Pero hay que ver todos estos factores, ¿no? Depende mucho del criterio también del equipo de salud. Y lo ideal es que, como se habla mucho de cuidados paliativos, el cuidado paliativo es una especialidad médica actualmente que es mucho de trabajo en equipo. Es raro que el paliativista trabaje solo. Entonces, este tipo de decisiones, estas cosas, esta planificación de terapias o de abordajes terapéuticos, se hace siempre en un ambiente mucho de trabajo de equipo. Ante el diagnóstico de terminalidad, podemos incurrir en errores. Primero, tratar a un enfermo terminal como recuperable, ¿no es cierto? Cuando una persona está entrando en esta etapa de poco pronóstico, de pronóstico corto de vida, y empezamos a decir, no, pero vamos a intentar este otro tratamiento, este tratamiento innovador, este que está en etapa experimental, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado porque uno cae en el riesgo de incurrir en lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, que uno se empecina como clínico o como equipo de salud en tratar de sacar al paciente adelante cuando se ve también por la experiencia clínica, por lo que indican los estudios científicos, de que lo más probable es que el tratamiento que se está proponiendo va a ser inefectivo en lograr el objetivo de la curación que se espera. Entonces eso es muy cruel para el paciente y para la familia, por no decir también el impacto económico que a veces puede tener el encarnizarse en recursos que no se sabe cómo van a terminar. El segundo error es el que ya hemos mencionado al principio, ¿no? Pensar que cuando a una persona le dan el diagnóstico de terminalidad, ya no hay nada más que hacer con usted. Por el contrario, hay mucho que hacer. Todavía se puede ofrecer mantener la dignidad de esa persona. Y el tercer error es el contrario del primero, considerar como enfermo terminal a quien no lo es, que puede ser como el error que le mencionaba respecto a la persona con demencia. Entonces como tú tienes Alzheimer, una enfermedad que no tiene vuelta, ya no hay nada más que hacer contigo, o bueno, ¿para qué vamos a gastar tanto en ti si igual te vayas a morir? Etcétera. ¿No? Entonces, es un error tratar al terminal como alguien que se puede recuperar, y al revés, una persona que no va a morir tan pronto como un enfermo terminal. Ahora, esta no es una sesión donde vamos a enseñar a cuidar a una persona terminal. Eso requiere otro curso, digamos. ¿Ya? Pero sí hay que tener presente al momento de planificar, o qué piensa un equipo de cuidados paliativos a la hora de planificar los cuidados de una persona en etapa terminal o en etapa de fin de vida. Se fija en 6 elementos esenciales. Primero, en tratar de favorecer la calidad de vida en su conjunto. Recordar la idea del dolor total de Saunders, ver cómo está la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual y la parte social. Y justamente los 4 siguientes elementos están orientados hacia esa línea. Primero, la sensación física de bienestar y capacidad de autonomía. Cómo estamos tratando los síntomas físicos de la persona, cómo estamos tratando el dolor, cómo estamos tratando la alimentación y la hidratación, cómo estamos tratando la evacuación urinaria y la evacuación fecal, en cuánto estamos propiciando la movilidad de la persona, es capaz de caminar, es capaz de moverse, si está postrado, cómo estamos cuidándolo, evitando la aparición de úlceras por presión o de lo que se llama comúnmente como escaras, etc. Todo lo que tiene que ver con fijarse en lo físico del paciente está en este elemento. Y si ustedes se dan cuenta, es fijarse incluso en cuánto fue la última vez que la persona defecó, ¿no? Fijarse si tiene la boca
aseada y humedecida, etcétera. Todo ese tipo de cosas, es fijarse en esos cuidados más básicos también. En cuanto a la sensación psicológica, el siguiente elemento esencial que el equipo tiene que fijarse, cómo está mentalmente la persona, ¿no es cierto? ¿Se siente bien? ¿Siente que puede controlar? ¿Tiene capacidad de control de su propia vida? ¿Se siente bien en ese sentido? En cuarto lugar está el poner atención al bienestar espiritual. La segunda parte de la sesión vamos a hablar solamente de eso, así que no me voy a detener mucho aquí en esta necesidad. Pero hay que ver que el equipo de paliativos tiene que fijarse o tiene que poner atención a lo espiritual. No es algo así como que la persona tiene que ver en forma independiente. Lo espiritual, usted busque su cura, busque su pastor, busque su referente, y no es problema del equipo de paliativos, no. Por el contrario, vamos a ver que es importante que el equipo paliativo se haga cargo también de las necesidades espirituales. Y en este sentido, los voluntarios de la salud tienen mucho que decir, ¿no? Porque hay que ver que no siempre los equipos de salud están demasiado capacitados en la atención espiritual de los enfermos, porque también ahora actualmente está mucho la idea de que la parte espiritual o la parte religiosa compete al área privada. Entonces ciertamente yo tengo que respetar la creencia del otro, pero está como la impresión de que si yo pregunto por lo espiritual, si yo pregunto por lo religioso, me estoy metiendo como mucho en la intimidad de la persona. Y sí, ciertamente que es una cosa profunda preguntar por lo espiritual y por lo religioso, pero yo no me estoy metiendo en esa área por entrometido, por metiche, sino que me estoy introduciendo en esa área porque esa área también tiene que ver con esto del bienestar general, o puede influir también en el concepto de dolor total del paciente. Tal vez puedo tener controlado el dolor físico, puedo tener controlado la depresión o la ansiedad, puedo tener controlado la contención social de la persona, pero si hay un problema espiritual que no está resuelto, esa puede ser fuente de dolor para el paciente, y a mí como paliativista me interesa también resolver esa fuente de dolor. Y los últimos dos conceptos tienen que ver con la familia. Decíamos la definición de la OMS que el cuidado paliativo no está orientado solamente al enfermo, sino también a su entorno familiar. Y justamente los últimos dos elementos que se fija el equipo de paliativos es en la percepción familiar de atención adecuada del paciente. Nosotros queremos que la familia se sienta tranquila de que su familiar está siendo bien atendido, se le está entregando lo mejor posible para que su estado de salud sea lo más digno para él. Y el sexto punto es el enfrentamiento del familiar adecuado de la situación de muerte cercana del ser querido. Nos interesa también el bienestar de la familia, cómo la familia está abordando como sistema la próxima muerte de este ser querido que estamos cuidando en conjunto. Cómo lo están viviendo, cómo lo están experimentando. También es de interés para el equipo, ¿no? Para que ustedes vean que esto no lo puede hacer solamente un médico paliativista o una enfermera paliativista o una psicólogo paliativista. Es necesario aquí la mirada de equipo. Y con esto queda lista la primera parte de esta sesión. No sé si hay preguntas hasta el momento. Parece que no. Si aparecieran después, ustedes saben que las pueden dejar por el chat. Vamos a lo que nos compete más a nosotros como voluntarios de la salud o como capellanes. Pero apareció una pregunta. A ver. Ya. El doctor Marchand nos pregunta, ¿cuándo se inician los cuidados paliativos? Bien, justamente como decíamos hace un rato atrás, el cuidado paliativo inicia cuando el médico tratante de la enfermedad que estaría generando la terminalidad se da cuenta de que se están cumpliendo los criterios que habíamos visto hace un rato atrás en la diapositiva de
de cuando una enfermedad es terminal. Si yo estoy viendo que los recursos que tengo como terapeuta se están quedando cortos, estoy dando lo mejor posible, el mejor tratamiento posible, según el arte médica, a este paciente, hay que plantearse la participación o la participación del equipo de cuidados paliativos en seguir gestionando los cuidados de esta persona. Ahora, por ejemplo, hay algunos criterios como en el cáncer o la oncología que son como más claros en este sentido, ¿no? Generalmente cuando aparecen metástasis a distancia o un compromiso demasiado severo o intenso, lo que se llama generalmente la clasificación del cáncer, la etapa 4, uno ya piensa que en etapa 4, en el cáncer, la medicina ya no tiene mucho aspecto o no tiene ningún aspecto curativo que ofrecer. Entonces, cuando el terapeuta se da cuenta de eso, deriva a la persona al equipo de cuidados paliativos para iniciar ahí la gestión del cuidado de la salud del paciente, desde esta mirada que ya no está orientada hacia la curación, a restituir al 100% de la salud, sino a tomar al paciente y ver cómo ahora podemos mejorar su calidad de vida. Aquí Carmen Luisa nos hace un comentario de su experiencia de vida con su marido Ranulfo, ¿no? Dice, cuando Ranulfo estaba mal y tenía visitas, teníamos temas de conversación. Y cuando se iban, y ahí estaba la parte social, era importante porque el dolor pasaba a segundo plano. Aquí está haciendo, gracias Carmen Luisa por tu comentario, está haciendo referencia a la importancia del aspecto social ante la persona que está gravemente enferma, ciertamente, uno se siente contenido, se siente acogido, eso ayuda muchísimo a paliar el dolor total que veía la Cicely Saunders, ¿no? Bien. Gracias por sus intervenciones. Vamos a pasar entonces a cuál es el rol del agente pastoral ante la terminalidad. Y parto al tiro contando el final de la historia, ¿no? El cuidado espiritual es parte de la asistencia integral de la persona. Es reconocer y atender una dimensión que nos constituye como personas. Los seres humanos somos seres espirituales. Entonces, no poner atención a esta área espiritual es ofrecer una atención incompleta a la persona. Una atención que no mira nuestra integralidad y que incluso mira menos nuestra dignidad, porque forma parte la espiritualidad de la dignidad del ser humano. Y ojo que espiritualidad no hay que confundirlo con religiosidad o con pertenencia a algún credo particular, porque la espiritualidad es un concepto más amplio que el de la religiosidad. Una persona puede ser espiritual o puede tener necesidades espirituales aun cuando no pertenezca a alguna religión particular o incluso si se declara como ateo o agnóstico. Ya vamos a ver para dónde vamos con esta idea. Así como tenemos a la Cicely Saunders como una gran impulsora o madre, por así decirlo, de los cuidados paliativos, dentro de esta área no podemos dejar pasar a la doctora Cristina Puchalski, que también es una gran autoridad en esta área, y especialmente en el área de la espiritualidad en la etapa del fin de la vida. De hecho, ella es actualmente la directora del Instituto para la Espiritualidad y la Salud de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Entonces, Puchalski, junto con una conferencia de expertos en el tema, en 2011 hicieron una conferencia de consenso en Estados Unidos, bien interesante, que se dedicó a reflexionar en cuanto a cuáles son los criterios, qué es lo que se puede ofrecer a la medicina pura y dura, digamos, con medicina basada en la evidencia, estudio de metaanálisis, etc. ¿Qué se puede ofrecer a la medicina en cuanto a la relación entre espiritualidad y cuidados paliativos o cuidados de la persona en etapa de fin de la vida? Y una de las conclusiones importantes de este estudio o de esta conferencia es la que está aquí enunciada.
Los estudios han demostrado que la espiritualidad es una necesidad del paciente que afecta a las decisiones sobre el cuidado de la salud, así como los resultados de este cuidado, incluida la calidad de vida. Asimismo, las convicciones espirituales y religiosas también pueden provocar una angustia que incremente las cargas de la enfermedad. Es bien interesante esta cita porque nos hace referencia a que nosotros tendemos a pensar siempre en positivo acerca de la espiritualidad, ¿no es cierto? Incluso también los estudios han mostrado que generalmente las personas que tienen una espiritualidad bien llevada, que tienen alguna práctica religiosa, o que le ponen atención a esta área de la persona, efectivamente las etapas de dolor, las etapas de terminalidad, los efectos adversos sobre la salud, las suele vivir mejor que la persona que está desesperanzada, que cae en el nihilismo, etcétera, etcétera. Suele vivirlo mejor. Pero también, ojo, que la espiritualidad mal concebida, mal vivida, por ejemplo, desde el punto de vista cristiano, una mala concepción de Dios, una idea de un Dios castigador, de un Dios juez, de un Dios que me está esperando al otro lado para mandarme al infierno, etcétera, pueden provocar una carga de angustia importante sobre la persona. Y aquí está el rol tan relevante del agente pastoral de la salud y también del capellán y de los religiosos y religiosas que actúan en el mundo de la salud. Porque nosotros podemos ayudar a estimular las buenas prácticas espirituales del paciente y así como a educar aquellas ideas espirituales o esas prácticas espirituales que no le pueden estar ayudando y que incluso le pueden estar generando más dolor y más angustia a esa persona. Y la OMS en el año 90 también habló de la importancia de la espiritualidad en la persona en cuidados paliativos. Y también les leo esta cita que es muy interesante. Dice, no es lo mismo espiritualidad que religiosidad, ya lo había adelantado, ¿no? Aunque para muchas personas la dimensión espiritual de sus vidas incluye un componente religioso, eso sí. El aspecto espiritual de la vida humana puede ser visto como un componente integrado junto con los componentes físicos, psicológicos y sociales. Aparece Saunders otra vez, ¿no es cierto? Los 4 componentes de un dolor total. A menudo se percibe como vinculado con el significado y el propósito para los que están cercanos al fin de la vida. Se asocia comúnmente con la necesidad de perdón, reconciliación y afirmación de los valores. Aquí ya aparece, a partir de la OMS, de esta definición, algunos puntos importantes de para dónde van las necesidades espirituales de la persona. Cuando la persona está en etapa de terminalidad y ya es más patente, más cercana, más concreta la realidad de la muerte, se empiezan a cuestionar y a darle una vuelta a todo, ¿no es cierto? ¿He vivido bien la vida que se me ha dado? ¿Me quedan cosas pendientes? Etcétera, etcétera. Entonces, todas estas preguntas, todas estas inquietudes, todas estas revisiones de vida, lo ideal, o sea, dentro del equipo de paliativos, todos deben tener la sensibilidad despierta para captar este tipo de necesidades, pero con mayor razón, el voluntario de la salud con mayor razón, el capellán con mayor razón, el religioso o la religiosa, tienen que estar despiertos a detectar en estas cosas el campo que le compete donde puede dar un buen aporte. Cuando el paciente se empieza a preguntar sobre el significado de su vida, el significado del dolor, lo que le está pasando, tantas cosas que hemos conversado a partir de este curso, ¿no es cierto? Una persona siente que quiere reconciliarse, que quiere cerrar un conflicto, etcétera. Ahí es donde más podemos nosotros, como voluntarios de la salud, como capellanes, poner atención. Y la misma OMS plantea distintas direcciones que tiene la espiritualidad. El pensamiento espiritual o los problemas espirituales pueden estar dirigidos hacia lo mismo, hacia el entorno y hacia la pregunta por el más allá, la pregunta escatológica, diríamos, desde la teología cristiana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? ¿No es cierto? Nuestra mirada, la pregunta por la trascendencia también está aquí, ¿no? Hacia lo mismo, la espiritualidad está orientada hacia la búsqueda del sentido de la vida, el significado de la vida y de la muerte, el significado del sufrimiento, ya que aparece este también gran psiquiatra del siglo XX, Viktor Frankl,
que nos dice, ¿no es cierto?, el hombre no se destruye por sufrir, sino por un sufrir sin sentido. La terapia de la logoterapia que Frankl desarrolla va mucho en esta dirección. El hombre deja de sufrir cuando descubre que lo que está viviendo, lo que está experimentando tiene un sentido. Cuando descubre el sentido, la vida se torna iluminada por este sentido. Hacia el entorno, la espiritualidad busca la conexión, la pertenencia, ¿no es cierto? Este rol social que nos hacía referencia a nuestra amiga recién, ¿no es cierto? De sentirse acogido, contenido. También la responsabilidad con las relaciones, el sentimiento de formar parte de una unidad con los otros. Qué bonito el voluntariado de la salud en ese aspecto, porque ustedes han de saber que cuando son ustedes voluntarios de la salud, están representando a toda la iglesia que va a cumplir el mandato de Cristo de visitar y consolar a los enfermos. Entonces, siéntete grande de tu voluntariado. Eres tú el representante de la iglesia, el representante también de Jesucristo, que va a visitar a este hermano, va a acompañar a este hermano que está en situación de necesidad. Entonces estás ayudando a que se resuelva esta necesidad espiritual del sentirme parte de una comunidad que camina conmigo. También aquí aparece mucho el sentido de la reconciliación con los demás. Si yo tengo algún conflicto pendiente, aquí aparece también esta necesidad de resanar, de subsanar, perdón, relaciones con otros. Y eso me trae una consiguiente paz espiritual que ayuda mucho a que la persona se sienta tranquila y pacificada. Y finalmente la dirección hacia el más allá, hacia el trascendente. ¿Qué estoy haciendo yo de mi vida? ¿Cómo estoy dejando huella en esta vida que se me ha concedido vivir? Empieza a tener una perspectiva más profunda de uno mismo, ¿no? Y sentirse en conexión con un todo más grande. Para el cristiano es Dios, para otras religiones serán los dioses o la realidad trascendente. Y aquí aparece entonces el concepto de necesidades espirituales, que en términos bien sencillos podemos mencionarlas como necesidades inherentes a la persona orientadas hacia su crecimiento interior. Orientado en estas tres direcciones que hemos mencionado, hacia lo mismo, hacia los demás, hacia lo trascendente. Sí. Lo importante es que las necesidades espirituales no son siempre solo carencias, cosas que faltan, ¿no es cierto? Sí, no, me falta paz, me falta tranquilidad, me falta esperanza, me falta resolver un problema, sino que también las necesidades espirituales pueden ir en positivo. Tengo ganas de rezar más, tengo ganas de acercarme a la escritura, tengo ganas de desarrollar mi espiritualidad, ¿no es cierto? Mi relación con lo trascendente. Otro gran referente en el cuidado espiritual de las personas de cuidados paliativos es el médico Enrique Benito, él es español, y él definió, por ejemplo, algunas necesidades espirituales. Es uno de muchos autores que ustedes pueden revisar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué necesidades espirituales ve él y su equipo en los enfermos terminales? Y fíjense que no son todas directamente necesidades religiosas, necesidad de estar conectado con Dios, necesidad de recibir los sacramentos, también son necesidades espirituales. Pero también hay otras necesidades como el ser reconocido como persona, ser valorado en mi dignidad, que alguien me considere. Otra necesidad, volver a leer su vida, mirar la vida, ver cómo me siento yo con mi vida, me siento reconciliado con mi vida, me siento en paz, hay algo que me causa molestia, me causa tal vez resentimiento, etc. Encontrar sentido a la existencia, una necesidad espiritual, liberarse de la culpabilidad, perdonarse a sí mismo, o también reconciliarse o sentirse perdonado por otro, la reconciliación consigo mismo, la reconciliación con los demás. Dar paso a esta sensación de trascendente. La pregunta,
¿Dónde estoy trascendiendo? ¿Qué es la trascendencia para mí? ¿Trasciendo las cosas? ¿Estoy llamado a una trascendencia sobrenatural? Hay un montón de cosas que hay que conversar. El desarrollo de la esperanza, expresar sentimientos y vivencias religiosas, como más el plano de la relación, de la religión como tal, ¿no? Vivir mi credo. Y, mira, esta, que grande, ¿eh? Una necesidad espiritual a la que está llamado todo ser humano, amar y ser amado. Desde el punto de vista cristiano es llegar a la semejanza con Dios, ¿no es cierto? Dios que es amor y que nos ha creado para amar, se manifiesta en esa necesidad espiritual de amar y ser amado, donde el hombre realmente es feliz, ¿cierto? Apareció un comentario aquí en el chat, a ver. Aquí Carmen Luisa también nos comparte una experiencia cuidando a su marido. Decía, cuando hacíamos ejercicios con las piernas, empezábamos a contar y después descubrimos que en vez de contar rezábamos una decena del rosario. Y antes de pensar el ejercicio, pensábamos que íbamos a rezar y para quién íbamos a rezar. Entonces, mira, qué bonito cómo integraron la necesidad de hacer ejercicio para Ranulfo, para esta persona que está enfermo, y lo asociaron con el rezo del rosario. Y bien, fueron integrando las dos cosas. Gracias por el aporte. Ya. Así como aparecen necesidades, las necesidades generalmente, habíamos dicho que no siempre habla de una cosa en negativo que falta, pero sí hay que decir que es lo más frecuente. Y se ha desarrollado también, a partir de todos estos equipos de trabajo, el concepto de distrés espiritual, es decir, de sentirme mal porque algo me falta en este aspecto de mi persona. Y se han descrito varios síntomas o varios sentimientos o sensaciones que me pueden estar hablando a mí de que esta persona puede estar pasando por un distrés espiritual, por un problema en esta dimensión de la persona. Entonces, a esto nosotros como profesionales de la salud y como voluntarios de la salud tenemos que estar atentos. Cuando en su discurso la persona manifiesta desesperanza, ¿no es cierto? Que siente que no hay como un futuro, no hay como, se siente desanimado en ese sentido, desasosegado, ¿cierto? Está cansado de la vida, cuando se siente culpable por alguna cosa, cuando mira su vida, está disconforme con su vida y se angustia por ello. Cuando siente, esto es muy frecuente, lo vimos en la sesión sobre el adulto mayor, ¿no es cierto? Esta sensación de ser una carga para sus cuidadores, sentir que se pierde el sentido de la vida, que se pierde la dignidad, la crisis de fe en los que tienen alguna fe particular, la angustia por tener asuntos inconclusos o remordimientos. Ya, francamente, la presencia de ideación suicida, aquí lo espiritual toca lo que generalmente se aborda desde la salud mental, ¿no? La vivencia angustiosa de soledad o desamparo. Ustedes ven aquí bastantes síntomas también que generalmente toman los psicólogos, que toman los psiquiatras, porque también nosotros no somos que el espíritu anda por aquí, la mente anda por acá, el cuerpo anda por acá, somos una unidad integrada de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, lo que el espíritu siente se manifiesta también a través de síntomas mentales, se manifiesta en el cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, puede ser que debajo de esta angustia, que debajo de este cansancio, de esta depresión, de esta tristeza, haya un origen espiritual. Y ahí tenemos que estar atentos nosotros. Y destaqué en amarillo esta frase que me la encontré muy interesante de una guía de cuidados paliativos que se editó en Argentina. El Ministerio de Salud argentino editó una guía a partir de la cual también me basé para preparar esta presentación,
y decía que no hay que tenerle miedo, ni tampoco que hay que sobrepatologizar este distrés espiritual, porque la muerte es siempre una crisis, es siempre algo que remece fuertemente la vida de la persona. Entonces, uno puede encontrar personas con una magnanimidad tal que en realidad le dicen que se va a morir y se lo toma con paz, lo toma con tranquilidad. Yo siempre me acuerdo del ejemplo del padre Hurtado cuando le dijeron que tenía cáncer al páncreas y cáncer terminal. Él lo toma y dice, bueno, estoy agradecido de la misericordia del Señor que me ha dado la oportunidad de prepararme para la vida. Ciertamente esa es un alma grande que tomó la realidad de su muerte de muy buena manera. Pero hay que decir que no es lo más frecuente en nuestra realidad. Y siempre más remesa el piso y puede generar muchos de estos sentimientos que hemos conversado. Entonces nosotros como voluntarios de la salud no tenemos que tenerle miedo a estos sentimientos y también no tenemos que mandar todo siempre al tiro al psicólogo, al tiro al psicólogo. Digamos que eh, los psicólogos no son tantos, hasta donde yo sé, y ya tienen bastante trabajo. Entonces, si hay alguna cosa que nosotros podemos ver que está a nuestro alcance, sabiendo también que los voluntarios de la salud no son psicólogos de por sí, hay cosas que sí podemos aliviar al conversarlas, al abordarlas, al escucharlas. Ahora, si una persona tiene ideación suicida, ciertamente que hay que derivarla a la unidad de salud mental que le corresponda lo antes posible. Pero también en situaciones que no son claramente patológicas, tenemos mucho campo donde se puede trabajar. Entonces, no sobrepatologizar, no transformar en enfermedad algo que muchas veces es esperable que se dé en la persona. Bien. En los equipos de cuidados paliativos, en los profesionales que se dedican a esta área, se han desarrollado también muchas formas de tratar de objetivar, las necesidades de las personas y se han inventado varios métodos o varias escalas de medición a través de cuestionarios buscando los síntomas espirituales en los enfermos terminales o los pacientes que se atienden en unidades de cuidados paliativos. Y este que yo les ofrezco en esta diapositiva, obviamente no es como para que se aprendan esto de memoria, sino que es solamente un ejemplo de instrumento para detectar necesidades espirituales en los pacientes. Está esta escala, se llama escala numérica para evaluar necesidades espirituales, o que se abrevia como escala NS. Y esta escala fue creada en el extranjero, pero fue validada en el año 2017 por el equipo de paliativos de la Universidad Católica para la realidad chilena. Tomaron este estudio, lo aplicaron a un grupo de personas chilenas e hicieron todos los estudios estadísticos para ver si esta escala servía para la población chilena o no, y haciendo el cuento corto, efectivamente lograron validar este instrumento para detectar necesidades espirituales en personas chilenas. Y hay que ver qué tipo de síntomas espirituales define este instrumento, o a qué le hinca el diente, por así decirlo. Y pone atención en 7 síntomas particulares. Lo vemos rápido, ¿no? Por ejemplo, son un poquito distinto de lo que acabamos de mencionar dentro del distrés espiritual. Uno, el dolor espiritual. Dolor espiritual, ¿no es cierto? Haciendo referencia siempre a esta definición de Saunders, que la definen este instrumento como la sensación de infelicidad o desagrado interior por la situación existencial de terminalidad. ¿Ve? Es un dolor existencial de la persona, no es un dolor solamente psicológico, no solamente una depresión, no solamente ansiedad, es un dolor más profundo. El paciente puede referir esta sensación displacentera asociada a la incapacidad de satisfacer necesidades o aspiraciones personales, sentirse frustrado, sentirse que le falta algo por resolver, sentir que le falta algo por cerrar, etc. ¿Ven que esa sensación es distinta de un síntoma psicológico? De un solamente estar angustiado, de un solamente estar triste. Es algo más profundo.
Ahora, no quita que pueda acompañarse de otros síntomas espirituales o de síntomas psíquicos o psíquicos, ¿no es cierto? Que se me despierta el colon irritable por este dolor que tengo, puede ser totalmente admisible. Vamos a ponerlo más grande para que se vea porque la letra es chica. Otro síntoma es el autocastigo, cuando detecta que la persona se empieza a hacer daño a sí mismo, consciente o inconscientemente. O sea, la persona no quiere tomarse más medicamentos, no quiere ir a más controles médicos, preguntarle, ¿por qué tú no quieres ir más a los controles en la unidad de cuidados paliativos, por ejemplo? Entonces, puede ser que la persona de esa forma, en forma inconsciente, esté no queriendo cuidarse o castigándose, siendo violento consigo mismo, ¿no? Tercer síntoma, búsqueda espiritual proyectada, ¿no es cierto? ¿Proyectada en quién? Por ejemplo, la persona no es capaz de detectar que hay algo profundo que no está resuelto y trata de manifestarlo siendo demasiado, por ejemplo, demandante con la familia o con el personal de salud, ¿no es cierto? O sea, es la típica persona que pide y como que uno nunca logra darle contento, nunca logra satisfacerla del todo. Ahí hay algo más profundo que no está siendo satisfecho por lo que me está pidiendo. O sea, sí, le doy todo la comida que me pide se la doy, la necesidad que me pide se la satisfago, pero aún así sigue pidiendo. Esta persona puede ser que en lo profundo tenga una necesidad que no está viendo y que tal vez un tercero le puede ayudar a verla. Después la angustia espiritual, esta angustia profunda que viene de la experiencia de la enfermedad o de la inminencia de la muerte. La incredulidad, que ojo, que incredulidad no es como ateísmo, no es no creer en nada. Incredulidad hace referencia a la falta de fe en sí mismo, en los demás, la incapacidad de acoger la propia realidad que está viviendo, ¿no? Y también aquí aparece la crisis de fe. Eso sí, tal vez no es volverse ateo, pero sí empezar a no sentirse satisfecho por la fe que antes me resolvía problemas, que antes me daba paz, ahora siento que no me da paz, ahora siento que no me resuelve nada. Este síntoma también es importante de ser abordado por el equipo de paliativos y en particular por la pastoral sanitaria. Después, la desesperanza que es esta sensación de que no puedo lograr, de que no poder lograr satisfacción, no poder lograr satisfacer lo que yo quiero. Y como séptimo síntoma aparece el desamor, la rabia hacia sí mismo, la indiferencia hacia sí mismo, hacia otras personas, etc. Esto, como les decía, es una muestra, por ejemplo, de cómo la medicina paliativa está desarrollando mecanismos o formas de tratar de desentrañar la presencia de necesidades espirituales en la persona terminal. Y aquí, esto sí que lo vamos a ver rápido, este es una muestra del cuestionario que se le hace a la persona, ¿no? Por ejemplo, buscando el dolor espiritual. ¿Usted siente dolor de adentro, dolor del alma, como desagrado o infelicidad? Y la persona contesta. Y en cuanto a lo que te contesta, tú vas puntuando la intensidad del síntoma si es que aparece, ¿no? Y así, con cada uno de los síntomas que ha definido el instrumento, se hace preguntas específicas y la persona va puntuando. Y después va cogiendo, está presente este síntoma, está presente este otro, este no tanto, etc. Lo interesante de esto es que permite hacer un diagnóstico de cómo está la persona en ese momento y qué es lo que se puede ofrecer. O el agente pastoral puede ver, entonces vamos a tocar este tema que parece que es importante para la persona que estoy ayudando o asistiendo. Esta diapositiva muestra un ejemplo, que por ejemplo en el paper, en el trabajo de Puchalski lo muestra y me pareció muy interesante poder compartírselos hoy día. Cómo un equipo de paliativo aborda las necesidades de un paciente. Y nuevamente, al lado izquierdo podemos ver las 4 dimensiones, que ya desde Saunders ya los tengo aburridos ya de repetirlas parece,
Lo físico, lo emocional, lo social, lo espiritual. Entonces, por ejemplo, vamos a lo físico. ¿En qué nos fijamos? ¿El dolor está bien controlado? ¿Qué síntomas tiene? Entonces, por ejemplo, este caso de un paciente terminal de 80 años, varón, diagnosticado cáncer de colon, con dolor controlado, algo de ansiedad, asuntos familiares sin resolver y miedo a la muerte. ¿Ven? Todo el conjunto que es esta persona. En lo físico, dolor bien controlado, tiene náuseas y vómitos, puede ser probable que tenga una obstrucción intestinal secundaria a su cáncer de colon. Y a partir de los problemas, el equipo va planteando un plan de acción. Continuar el tratamiento actual del dolor, evaluar opciones de tratamiento para aliviar las náuseas, etc. Vamos a mirar lo emocional. Dijo que tiene ansiedad. ¿Qué es lo que le causa ansiedad? Dice, ansiedad respecto a la disnea, la sensación de falta de aire, que puede ser asociada a la muerte. También hay ansiedad que se origina, perdón, lo que afecta el sueño nocturno. Entonces, nuevamente, aparece un problema, planteamos un plan de tratamiento. De lo social, dice que tiene asuntos pendientes con su familia. También tiene dudas o aprensiones respecto sobre las pompas fúnebres, los costes, quién lo va a costear, quién lo va a llevar. También, por ejemplo, aquí, referir al trabajador social para una posible intervención con la familia, así como asistencia en la planificación terminal, o sea, de las cosas que, cómo vamos a abordar en lo concreto cuando este caballero fallezca. Y la parte donde que nos interesa como voluntarios de la salud, la parte espiritual. Dijo que tiene miedo a la muerte. El miedo a la muerte no es un problema físico, no es un problema emocional ni psicológico, es un problema espiritual. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes como voluntarios pueden hincar el diente. También busca el perdón del hijo por ser un padre distante. ¿Se dan cuenta que esta es una necesidad que escapa de las otras tres dimensiones? Porque uno puede decir, ah, pero eso puede ser social. Sí, de acuerdo, pero no es como que al caballero solamente le falta interacción social. Hay algo puntual ahí, hay algo relacional. Y lo relacional tiene mucho más que ver con lo espiritual, ¿no es cierto? Con las relaciones profundas, digamos, no solamente la relación de satisfacer mi necesidad de pertenecer a algo. Y aquí, por ejemplo, este plan de tratamiento plantea referir al capellán para dirección espiritual, para considerar una intervención sobre el perdón, promover conversaciones sobre el miedo a la muerte, etc. ¿Se dan cuenta que esta es la belleza de la mirada integral? Ya. Había prometido al principio de la presentación de que íbamos a hablar de cosas prácticas, también, aparte de toda la teoría que hemos dado. Entonces, aparecen algunas preguntas que pueden ayudarles a ustedes a abordar estas necesidades espirituales. No todos vamos a tener un cuestionario estandarizado de cosas que preguntar, cosas que decir. Nosotros vamos a ir a ese con lo que somos, con lo que tenemos, a acercarnos a la persona que nos necesita y no es menor lo que tenemos, lo que somos. Pero también podemos orientarle con algunas preguntas que nos pueden ayudar a entrar en este terreno, que es el terreno también de la intimidad, del corazón de la persona. Podemos preguntarle, ¿podría contarme algo de su vida, su historia, lo que sienta más relevante? Háblenme usted de usted mismo. Ahí nosotros, con la escucha activa, ¿no es cierto?, con el oído y el ojo atento, nos vamos a dar cuenta, ah, mira, aquí aparece un problema espiritual, aquí aparece alguna cosa, algún mal concepto de Dios, algún mal concepto de la fe, etcétera, ¿no? ¿Qué logros ha tenido que lo han hecho sentir más satisfecho? ¿Se acuerdan de esta necesidad de mirar la vida, de darle un sentido a la vida, de sentirse contento con lo que se ha logrado, etcétera? Esta pregunta ayuda a eso. ¿Existe algo en particular que usted quisiera que su familia sepa de usted? ¿Cómo le gustaría pasar eh, a la memoria de su familia? ¿No? ¿Hay algo que usted sienta que la vida le ha enseñado y le gustaría transmitir a otros? Esto es interesante porque tiene que ver con la necesidad de la trascendencia. ¿Qué voy a dejar yo en los demás? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de las sesiones sobre el adulto mayor, que el adulto mayor tiene necesidad de transmitir lo que ha aprendido a las generaciones que vienen? Bueno, aquí con mayor razón, ya que me estoy preparando para irme de este mundo, de esta realidad física y material, ¿qué es lo que quiero dejar a los demás? ¿Cómo puedo ser trascendente?
¿Cómo expresa mejor su espiritualidad? También preguntarle a la persona qué es espiritualidad para ella, porque a veces yo he hablado de un concepto de espiritualidad, pero hay que ver que no para todo el mundo tiene el mismo concepto. Que cuando hablamos de algo espiritual, ¿qué es lo que la persona entiende por algo espiritual? ¿Tiene alguna fe o que es como más fácil que conversar con algún evangélico, con un no creyente, etcétera, ¿no? También le pueden preguntar su fe, ¿en qué grado le ayuda en este momento? ¿Le ayuda en algo? ¿No le ayuda en nada? Etcétera. Se puede sacar mucha conversación desde ahí. ¿Qué es lo que más le ayuda cuando se siente triste, desasosegado? ¿Qué cree usted que le da sentido a propósito a su vida? Preguntar más directamente cuando se ha desarrollado un vínculo de cercanía más profundo, más avanzado. Se puede preguntar ya directamente por síntomas, ¿no? ¿Se siente desesperanzado? ¿Qué es la esperanza para usted? ¿Se siente enojado? ¿Se siente tal vez culpable alrededor de su enfermedad? Se dan cuenta que son preguntas que de buena primera, como en un primer encuentro, son como muy fuertes. Pero si hemos desarrollado una relación con el tiempo, como hemos visto en las sesiones sobre relación de ayuda, ya podemos entrar también más profundo en la conversación. ¿Hay alguien a quien necesita perdonar o necesitaría usted ser perdonado por alguien? A veces cuando la persona nos relata su historia de vida, a veces brota solo de la persona decir, siento que me falta aquí algo que cerrar, algo que perdonar. ¿Qué es lo que necesita para sentir que conserva su dignidad, a veces su autonomía? Personas que centran mucho su sentirse digno con el sentirse autónomo y sentirse que ya no puedo hacer las cosas de antes, sentir que me tienen que mudar, sentir que me tienen que mover, es una cosa bien fuerte, ¿no? Creencias respecto de la muerte. ¿Qué es lo que usted piensa de la muerte? ¿Hay algo después? ¿No hay nada? ¿Cómo se siente respecto a esta realidad? ¿Cómo se siente al mirar su vida? ¿Cuáles son sus fuentes de fortaleza en esta enfermedad? Aquí esta pregunta es muy interesante porque nos ayuda a ver recursos de los cuales podemos estimular al paciente que desarrolle para ayudarle a crecer en su bienestar general, ¿no? Estas preguntas no se angustien si no la alcanzan a escribir porque, como hemos hecho con las otras sesiones, vamos a compartirle también todo este material. Y para ir cerrando esta presentación y para ir cerrando el curso que hemos desarrollado hasta el momento, ¿qué detalles podemos sacar en limpio en el acompañamiento de una persona en cuidados paliativos o en etapa de terminalidad? Y aquí yo creo que ustedes podrán decirme muchas más cosas de las que les voy a decir yo, pero ¿qué me gustaría puntualizar? Primero, fijarse en forma integral a la persona. Sí, yo soy el voluntario de la salud, pero hay que acordarse de los otros componentes del dolor total. Cómo está la parte física, cómo está la parte psicológica, cómo está la parte social. Si la persona tiene un control inadecuado de los síntomas que le causan malestar, hay que poner sobre aviso también al personal de salud, al equipo de salud de la persona, de que don Juan tiene mucho dolor, don Juan está molesto porque hace 4 días que no evacúa, etcétera. En el fondo también San Camilo, San Vicente de Paul decían que no se puede llegar al alma de la persona si tiene necesidades corporales no resueltas. San Vicente decía, no le puedes hablar de Dios a una persona que está muriéndose de hambre. San Camilo decía lo mismo, si queremos llegar al alma, primero tenemos que resolver los problemas del cuerpo, etc. Generar un vínculo de confianza en la relación terapéutica, esto ya lo hemos archivisto cuando hemos hablado de la relación de ayuda, ¿no es cierto? La relación de ayuda es el establecimiento de una relación de confianza. Si no se establece confianza, si la persona no nos percibe empático, no nos percibe realmente y sinceramente interesado en lo que nos dice, poco le vamos a poder ayudar. La escucha activa, que espero que para los que han asistido a estas sesiones no sea algo novedoso, o sea, tiene que aparecer así, brotar de sus labios la escucha activa al momento de pensar en qué cosas son importantes para el acompañamiento de la persona en cuidados paliativos. Respetar los silencios, ¿no es cierto? No tenerle miedo al silencio cuando aparece en la conversación. Puede ser momentos de elaborar lo que se está conversando.
Comprender, y aquí está el otro gran valor, o la gran habilidad blanda que es necesario para el acompañamiento, que es la empatía. Comprender qué es lo importante para el paciente, qué son las cosas significativas para él, qué son las cosas que a su historia personal le dan significado. Una persona que, por ejemplo, toda su vida el trabajo fue un valor muy importante, entonces uno va a entender que tal vez ahora se siente muy impotente porque no puede trabajar o no puede hacer tantas cosas como hacía antes, y uno va entendiendo mejor a la persona que tiene delante, ¿no? Explorar sus necesidades espirituales con calma, sin prisa, dándole el tiempo que la persona merece. Estimular los recursos espirituales. Cuando nosotros detectamos que la persona tiene riqueza, tiene fortaleza, hay que potenciárselas, hay que fortalecerla por ahí. Y también recordar que así como el equipo paliativo se fija en la persona y su familia, el equipo de pastoral sanitaria también se fija en la integralidad de la persona, en la persona y en su familia. Recuérdense que, por ejemplo, cuando hablamos de pastoral de la salud, la pastoral de la salud no se fija solamente en el enfermo, se fija en el enfermo, en su familia y en el personal sanitario, ¿no? Y lo último, acompañar la esperanza o los deseos, lo que la persona experimenta con realismo, ¿no es cierto? Sin matarle la esperanza tampoco, pero también ayudarla a ver que si la persona a veces en la etapa de cuidados paliativos coloca a veces mucha esperanza en terapias alternativas, que el jugo de piña me va a ayudar con el cáncer, que no sé qué cosa. Yo creo que en ese sentido uno como pastoral de la salud puede estimular que si usted siente que eso le puede ayudar a sentirse mejor o le ayuda a sentirse mejor, hágalo, pero no deje de seguir los tratamientos, por ejemplo, que le indica su equipo de salud, ¿no? A menos que la persona ya autónomamente le diga al equipo de salud, sabe que no me interesa más recibir este tipo de atenciones, etcétera, pero es una cosa que ya tendrá que ver esa persona en particular con su equipo, pero acompañar con realismo, también nosotros colocar esta mirada en la persona que a veces trata de aferrarse a cosas que no le están dando un alivio real, ¿no? Facilitar la narrativa del paciente, dejar que el paciente hable, se exprese, hable de su vida, ofrecer la posibilidad de rituales religiosos si el paciente los necesita, los requiere, ¿no es cierto? Quiere recibir algún sacramento, quiere que le consigamos a su pastor, a su referente espiritual, etc. Lo cuarto también, nosotros también lo sabemos sobradamente, no ofrecer respuestas rápidas, soluciones rápidas, eh, a veces facilitar que el paciente se vaya dando cuenta de qué es lo que necesita resolver, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto un montón de veces a partir de la relación de ayuda. Ser muy respetuoso de las creencias personales, ¿no es cierto? No imponer ni sugerir nada que pueda estar como violentando a la persona o imponiéndole lo que nosotros creemos y que lo tiene que creer porque si no, no se va a salvar, se va a ir al infierno. Ese discurso justamente aparta, aleja a las personas más que acercarlas o convertirlas, ¿no? Estar presente con autenticidad, y eso también es importante, ¿no? O sea, ser capaces de reconocer a nosotros lo que nos pasa cuando acompañamos a esta persona y también reconocer que nosotros no estamos al 100% todos los días. Y ser capaces de sincerarnos a veces con el paciente como que hoy día no puedo ir a verlo por tal y tal motivo, tengo algo que hacer, o no sé, me siento enfermo. También ser uno auténtico en la relación. No sé como uno el súper voluntario que se las puede todas, sino que también tiene sus vulnerabilidades. Así como el paciente está invitado a aceptar nuestras vulnerabilidades, nosotros tenemos que ser misericordiosos también con los límites del paciente y su familia. Y lo último, ahora sí, es no abusar de la solemnidad. O sea, uno a veces cree que el estar cerca de la muerte es un ambiente como de
estar todo en silencio, tranquilito, como preparando a la persona, pero también hay que dar espacio a la sensibilidad, al humor, al sonreír, al respetar, ¿no es cierto? A dar, en el fondo, aquí lo que estamos viendo es el valor de la cordialidad, ¿no es cierto? Del calor humano. Transmitir también calor humano en esta situación de la terminalidad. Y estamos ya casi en el tiempo, pero este caso final no es para que lo resolvamos, sino que es para que lo miremos y tratemos de aplicar todo lo que hemos estado conversando esta hora y media a este caso particular. Tenemos a don Omar, que tiene 69 años y está internado con cáncer de pulmón en estadio avanzado, dolor de difícil control, conoce su pronóstico y tiene alto desasosiego que atribuye a que, palabras textuales del paciente, está casi listo pero al fin no llega. Tiene 4 hijos, 3 de su primer matrimonio, adultos y casados, y una joven de 18 años que convive con él y con su pareja actual. Su mayor preocupación es la mala relación con 2 de sus hijos, a los que casi no ha visto en el último año, los sentimientos de culpa hacia ellos y el balance negativo de buena parte de su vida. Entonces ve que en esta conversación o en esta viñeta aparece un montón de cosas que podemos abordar, ¿no? De hecho, la parte física no hace ninguna referencia, la parte psicológica, algunas de ideas podemos sacar. Hay desasosiego, el paciente está intranquilo. ¿Y por qué? Dice esta frase, estoy listo, pero el fin no llega. Él se siente preparado. Ahora hay que ver a qué se refiere con estar listo, ¿no es cierto? Porque si está desasosegado, tal vez no está tan listo. Algo le falta. Y aparece ese algo después, ¿no es cierto? Su mayor preocupación es la mala relación con 2 de sus hijos, a los que casi no ha visto en el último año. Tiene sentimientos de culpa. Y mira su vida y le hace balance negativo. Siente que no ha vivido su vida tan bien como sentiría, se sentiría más satisfecho. Entonces aquí hay un montón de cosas que el voluntario de salud puede ahondar y puede profundizar. ¿Por qué se siente insatisfecho con su vida? ¿Hay algo que perdonar? ¿Hay algo pendiente? ¿Algo que trabajar? ¿Algo que conversar? Se dan cuenta que todas estas cosas requieren mucho de las características que hemos estado trabajando a lo largo de este curso. Mucha escucha, mucha empatía, mucha cordialidad, mucha cercanía y también mucha misericordia y mucha comprensión con este hermano que tal vez su dolor físico está contenido, sus síntomas físicos están bien tratados, pero está esta dimensión, la dimensión espiritual, que también está causando dolor, está causando desasosiego e intranquilidad. Finalmente, y como colofón de esta presentación, tener presente que la experiencia del morir no puede ser resuelta, en el sentido de que de morir nos tocará morir a todos, pero sí puede ser atravesada e integrada para luego ser trascendida. Y por ahí va nuestro trabajo y nuestro empeño. Ya. Bueno, ahí como siempre dejo la bibliografía por si a alguien le interesa, la puede mirar ahí. Apareció una última pregunta final que dice lo siguiente: como estamos hoy, padre, ¿qué tips podrían ayudar a la familia? Uno no los conoce, es complicado hoy de distancia. Sí, pues es complicado hacer esta relación con la familia cuando no la vemos. Si nosotros estamos acompañando solamente, por ejemplo, por vía telefónica o por vía videoconferencia a un paciente en particular, es como complicado intervenir a la familia porque hay que conversar con ellos. Uno tendría que, por el teléfono, hablar con la familia, por la videoconferencia, incluir a la familia, y ahí uno podría hacer
una intervención más amplia, preguntarle ahí a la familia cómo están, cómo se han sentido, acoger lo que ellos quieran comunicar. Claro, así como tips en particular no se me ocurre así como algo tan concreto como lo que hemos dicho para la atención del tú a tú. Pero efectivamente sería tratar de aplicar lo mismo que aplicamos al paciente o en la conversación con el paciente, con la familia, tratar de integrarla en buscar también sus necesidades espirituales, sus necesidades de conversar, sus necesidades de hablar de lo que le pasa con la persona que está por morir, etc. Dar paso a esa necesidad. Bien. Con esto termina mi propuesta de hoy. Yo muy agradecido de su atención, de su participación en estas charlas, y muy agradecido de Dios que me ha llamado a este servicio tan bonito de poder servir al enfermo y, en lo humanamente y humildemente posible, enseñarles y ayudarles a ustedes también a servirlos con caridad y con misericordia.